Buenos días, mi nombre es Catarina Andrea Rubio Laverde y el día de hoy les voy a hablar sobre mi proyecto, cual tema es prevalencia del síndrome de Burnout asociado a factores de riesgo laboral en profesionales de salud de primer nivel de atención en Ecuador en el año 2023. Bien, nosotros para esto debemos saber un poco de qué es el burnout y este fue descrito en 1974 por Freudenberg, quien mencionó que puede definirse como un desgaste o agotarse debido a demandas excesivas de fuerza o de energía o de recursos en el trabajo, y esto suele aparecer por un año después de que la persona ha iniciado en el establecimiento a trabajar. Varios empleados identifican estar quemado o tener burnout con el sentimiento de disgusto, encontrarse hartos o simplemente agobiados. Es por eso que en el 2000 la Organización Mundial de Salud lo declaró como una patología, y está derivada más de las condiciones del ambiente laboral que de las contrariedades o de las situaciones personales. Es decir, y es importante destacar que esta es una enfermedad que es consecuencia de la exposición de trabajo por malas condiciones de trabajo, y no es causada por una deficiencia de la persona o del individuo. Y después, en el año 2022, el 1 de enero, se hizo un reconocimiento oficial ya en el CIE-11. Hay varios factores de riesgo, como los psicosociales, y además tenemos características y condiciones en el trabajo, principalmente las condiciones en cuanto a la organización, que pueden llegar a afectar la salud de los trabajadores. Además, puede presentar varios síntomas, como por ejemplo un desgaste en las redes interpersonales. Suelen alejarse de su familia, pueden presentar ansiedad, depresión, irritabilidad, problemas de concentración. Es frecuente que estas personas se aíslen y tengan tendencia a adquirir conductas de alto riesgo. Además, pueden presentar algunos daños físicos, como son insomnio, pueden tener afecciones cardiovasculares, úlceras, dolores musculares que son muy frecuentes, migrañas, pérdida de peso, problemas gastrointestinales como son las diarreas nerviosas, entre otras. En cuanto al ámbito, aquí en Ecuador se ha realizado un estudio que abarcó instituciones públicas y privadas, y este se realizó en Guayaquil, en donde encontraron altos niveles de burnout. En este contexto, nosotros podemos decir que los profesionales de la salud son bastante susceptibles de adquirir el síndrome de burnout, dada la naturaleza exigente de su trabajo y el entorno en el que se desarrollan. Es por eso que nosotros tenemos como objetivo general de nuestro estudio analizar la prevalencia del síndrome de burnout asociado a factores de riesgo laboral en profesionales de salud de primer nivel de atención en Ecuador en el año 2023. En cuanto a los objetivos específicos, son caracterizar sociodemográficamente a los profesionales de salud, identificar las principales causas y su asociación estadística para el desarrollo de síndrome de burnout en profesionales de salud, y generar recomendaciones desde el ámbito de seguridad y salud ocupacional para prevenir el síndrome de burnout. Es por eso que nosotros llegamos a nuestra pregunta, que fue: ¿cuál es la prevalencia del síndrome de burnout asociado a factores de riesgo laboral en profesionales de salud de nivel de atención en Ecuador en el año 2023? Entonces, llegamos a la metodología. Este es un estudio transversal en donde se tomó en cuenta profesionales de salud que hayan trabajado por lo menos 6 meses en una institución de salud de primer nivel de Ecuador, que sea en el año 2023. Tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión son los profesionales de salud, ya sean médicos rurales, médicos familiares, enfermeros, odontólogos, que, como ya he mencionado, hayan trabajado con mínimo 6 meses en un establecimiento de primer nivel en Ecuador en el año 2023, y aparte que su participación sea voluntaria por parte de los funcionarios, previa aceptación de consentimiento informado. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos que los profesionales de salud que no hayan trabajado por lo menos 6 meses en un establecimiento de salud, profesionales que se nieguen a participar en el estudio o que no quieran firmar el consentimiento informado. Además, está excluido el personal administrativo y los profesionales que no llenen totalmente las encuestas realizadas. En cuanto a los métodos, nosotros tuvimos 105 profesionales de salud de primer nivel de atención, en donde se realizó una encuesta en línea, donde nosotros enviamos un forms. Em, Nuestra encuesta evaluó las características sociodemográficas, también años y horas de trabajo, y también la infraestructura. Principalmente para evaluar el burnout, la escala más conocida y más utilizada es la de Maslach Burnout Inventory, que tiene 3 subescalas, que es la de despersonalización, realización personal,
y agotamiento. Estas tres nos ayudarán a ver si es que nuestros profesionales tienen o no tienen burnout. Entonces, en las variables cualitativas, nosotros realizamos una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, en donde si tenía un valor mayor a 0.05, esta va a tener una distribución normal para la cual vamos a utilizar el promedio y la desviación estándar. Caso contrario, es decir, si tenemos un valor menor a 0.05, se utilizará la mediana como el rango intercuartil. Entonces, nosotros llegamos a estos resultados que pueden ver, que la mediana de las mujeres fueron de 26 años. Tuvimos una población mayor masculina, ya que la femenina fue solo de 46.67%. De toda nuestra población, el 93.33 eran solteros, el 68.57 tenía una carga laboral más de 40 horas semanales, el 75.24 se encontraban en la institución menos de un año, pero más de 6 meses, y el 8.59% consideró que la infraestructura de su lugar de trabajo era mala. Entonces, en cuanto a las escalas que les había mencionado, tenemos valores altos. En cuanto a agotamiento emocional, tenemos una prevalencia del 59.05%. En cuanto a despersonalización, igual alto, con una prevalencia del 54.29, y en realización personal con un 39.05. ¿A qué llegamos nosotros con esto? Es que existió una relación entre el agotamiento emocional y el estado civil. Además, existió una relación entre la despersonalización y el género, y además hubo una relación entre la realización personal y la carga laboral. Ahora, em, en el contexto de este estudio se reveló que más del 50% de los participantes, quienes son profesionales de salud, que obvio desempeñan en el primer nivel de atención, presentaron puntajes significativamente altos en las tres escalas que ya les había mencionado. Si nosotros comparamos con otros países, como por ejemplo Arabia Saudita, tenemos valores iguales que son del 50%, pero en las tres escalas, y en cambio, en parte de Latinoamérica, la prevalencia de burnout en profesionales de salud que se ha estudiado ampliamente. Es por eso que en Colombia se ha reportado puntajes elevados en las tres escalas que varían desde el 23 hasta el 38%. En el análisis específico de la subescala, en cambio del agotamiento emocional, se identificó una relación significativa con el estado civil de los participantes. Aproximadamente el 60% de los participantes solteros mostraron que tenían puntajes elevados en esta subescala. Este hallazgo se alineó con investigaciones de otros lados, como por ejemplo en Madrid, donde aquí se observó que los médicos solteros tenían puntajes más altos en agotamiento emocional en comparación que los colegas, que en cambio eran casados o estaban divorciados. También se realizó otro estudio que fue aquí mismo en Ecuador, en donde se reportaron niveles elevados, pero en cambio en individuos que eran divorciados. Esto quiere decir que, y según la literatura, que la soledad y no tener a quién contarle los problemas o con quién desahogarse puede igual desarrollar síndrome de burnout. En cuanto al análisis de la subescala de despersonalización, se identificó una relación significativa con el género de los participantes. Cerca del 64.29 de los hombres presentaron puntajes elevados en esta subescala, en comparación a las mujeres, que en cambio solo tuvieron un 42.86%. En cuanto a estos valores, si nosotros comparamos, en España no se encontraron diferencias significativas con el sexo, y en México tampoco, ya que la proporción fue similar en hombres como en mujeres. Se podría decir que nuestro estudio lanzó un valor más alto, quizás porque nuestra población masculina era mayor. Además, se reportó que el 68% de los participantes dedicaban más de 40 horas a la semana. Y esto, en base a la literatura, nos dice que la sobrecarga de trabajo va a aumentar la prevalencia de síndrome de burnout, y es por eso que se debe tener un enfoque en la reducción de la carga laboral para disminuir el síndrome de burnout. Es por esto que en la subescala de realización personal se evidenció una relación con la carga laboral.
En Ecuador se realizó un estudio en donde el trabajo era más de 80 horas semanales y hay más riesgo de desgaste y esto nos dio más desgaste profesional. Y en Brasil los médicos trabajan en un promedio de 43,85 a 24,49 horas a la semana y estas enfrentan un más riesgo. Esto en cuanto al estudio. Como limitantes podemos decir que las variables en algunas categorías eran iguales a cero. Y en cuanto a las conclusiones, en este estudio se reveló que la prevalencia del agotamiento emocional era del 59%. En cuanto a la despersonalización de la prevalencia fue del 87% y en la realización personal la prevalencia es del 39%. También podemos decir que el estado civil, es decir, el soltero, influye también como un factor de riesgo y la sobrecarga laboral afecta a la realización personal, convirtiéndolo así en un factor de riesgo. En cuanto a las recomendaciones, hacer un llamado a las autoridades para la promoción de salud mental del personal de salud y también para futuros estudios que se realicen intervenciones en cuanto a mejorar las condiciones laborales y posterior a las mismas se vuelvan a realizar encuestas para identificar nuevos hallazgos sobre patologías relacionadas a la salud mental en el trabajo. Muchas gracias por su atención.